Muy buenas tardes. 2 de julio 2020, jueves. Bueno, eh, volvió el frío y se fue el sol, pero el invierno es el invierno. En la semana pasada habíamos dicho que nos gustaría hablar de las organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG. Entonces podríamos entrar en tema sobre las ONG, en las famosas ONG. Eh, ¿Cómo podríamos empezar? Bueno, hace poco entrevistan a un político uruguayo y que no hay dos opiniones, todos dicen que es de derecha o de extrema derecha, según a quien consulte, pero coinciden todos que es de derecha. Y le hacen la pregunta, ¿qué relación o qué opina usted de la izquierda? Y este hombre, porque es un señor, tiene una respuesta que a mí me encantó. Y voy a explicar por qué. Cuando le hacen esa pregunta, el político este que estamos refiriéndonos contesta, bueno, pero ¿de qué izquierda estamos hablando? De la izquierda, dice el periodista. Y entonces, ¿qué contesta este hombre? Bueno, porque no hay una sola izquierda. Tenemos la izquierda caviar. Él no explica por qué le dice caviar a la izquierda, si bien todos suponemos por qué. Que hay gente que, presumiendo de izquierda, se acomodó en la vida y entonces que consume caviar, ¿verdad? O sea, el caviar es un símbolo de una vida desahogada para la inmensa mayoría de la población. Entonces dice, bueno, según qué izquierda, está la izquierda caviar, está la izquierda, y no me acuerdo cómo le llama, bueno, genuina, le voy a decir, no dijo genuina, dijo otra palabra. Está hablando un hombre de derecha, ¿eh? Y dice que yo respeto. Él no es de izquierda. Y yo respeto. ¿Y después qué dice? Algo que me encantó. Dice, y después está la izquierda sorista, de Soros. Soros, el personaje, el tiburón, este, eh, de los tipos más poderosos económicamente en el mundo y sin ninguna moral ha ido a reventar países y sociedades enteras. Hasta el Reino Unido lo estafó Soros. O sea, Inglaterra, el Reino Unido, también los mordió como tiburón que es. Pero entonces dice izquierda sorista este hombre, cosa que no le escuché a nadie. Tampoco explica qué es porque no era el tema de la entrevista. Pero hace esa categorización. Ustedes saben que en la izquierda, que es un amplio espectro al que se le llama izquierda, no hay esa conciencia de sí misma con que la describe este señor que es de derecha. Porque izquierda sorista, ¿qué es? Está con mucho ingenio, un poco de humor, supongo yo, y mucha penetración, se da cuenta de que hay todo a nivel planetario. Hay multitudes que se sienten de izquierda, pero que están manipuladas por George Soros. Bien, hecha esta introducción, ahora vamos a volver. Vamos a hablar de las ONG para llegar a este punto del comienzo. Termina la Guerra Mundial y se fundan las Naciones Unidas.
después de la Primera Guerra Mundial había un intento de no me acuerdo cómo se llamaba, la Unidad de las Naciones, tenía otro nombre. Bueno, pero después de la Segunda Guerra se conforman las Naciones Unidas. Y luego esas Naciones Unidas, con el concurso de todos los países, o por lo menos los más potentes, hacen una declaración de derechos humanos. Y la declaración de derechos humanos ratifican los derechos humanos que hay en muchas constituciones de muchos países. Pero también ocurre que esa declaración de los derechos humanos incide en que en la constitución de muchos países aparezcan cosas que no estaban. Entonces, ¿de qué habla la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Creo que fue del 48, 1948, por ahí, antes del 50. Que el ser humano tiene el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a un ambiente, a un medio ambiente sano, y así vamos. Que luego se simplifica y no se habla de la Declaración de Derechos Humanos, simplemente se simplifica en forma vulgar y se dicen los derechos humanos. Pero están refiriéndose a eso, a los derechos humanos que aprobaron todos los países del mundo reunidos en las Naciones Unidas. Bien. Entonces, nuestros temas son las ONG. ¿Qué es lo que pasa? Al declararse los derechos humanos, aquellas naciones que nunca renunciaron a incidir en la interna de otras naciones, crearon, financiaron organizaciones dentro de los países en los cuales querían incidir, que luchaban por el no a la desocupación. En otro país, el derecho a un medio ambiente sano y así. Las organizaciones no gubernamentales, que así se llaman, tienen como denominador común que no son organizaciones con fines de lucro, sino que todo lo contrario, las organizaciones no gubernamentales deben serlo, sin fines de lucro. Pero ese sin fines de lucro esconde muchas veces un afán de lucro, de potencia, que incidiendo en otros países pueden resultar gananciosas en el plano material y económico. Y lo hemos visto muchas veces. Entonces, si volvemos a George Soros, el George Soros financió las primaveras árabes, que según el país hacían los pueblos de esos países reivindicaciones que iban contra el poder político local. Más modernamente nosotros vemos en Estados Unidos que George Soros y toda la barra de las familias ricas del mundo quieren volarlo a Donald Trump. Entonces, las manifestaciones que se le han hecho desde que asumió, porque nadie previó que iba a ganar la elección, Donald Trump, que está en desacuerdo con la visión geopolítica de esas familias ricas, a los que muchos llaman los amos del mundo, entre los que está George Soros. Entonces empezó el combate contra Donald Trump y grandes movilizaciones. ¿De quiénes? Y de las mujeres, porque los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas en el 48 habla de
eh, no a la discriminación racial ni sexual. Entonces, ¿cómo atacamos a Donald Trump? Bueno, decimos que Donald Trump es un machista, misógino, ta. Entonces financiamos a organizaciones mm, genuinas, muchas veces, de mujeres discriminadas, porque la discriminación existe. Entonces le movemos el piso a Donald Trump, metemos plata para adelante para que una manifestación que podía ser de 200 personas se haga de miles. Después hay un hecho más de violencia contra la raza negra, no sé si está bien decir raza negra, pero contra los negros, y un muerto más dentro de la colectividad negra de Estados Unidos, y entonces se armó una tremenda manifestación contra Trump, porque es un represor y un hombre de extrema derecha, etcétera, etcétera. ¿Y quién se la arma? Un individuo que Donald Trump es un bebé de pecho al lado de George Soros. Después, el tema de la discriminación contra los latinos que van a Estados Unidos a buscarse la sobrevivencia económica, ¿no? Entonces, los gobiernos de Obama fueron contra los migrantes de una forma escandalosa y Donald Trump tímidamente, comparado con Obama, ha tratado de resguardar eh, al trabajador norteamericano, entonces contener la migración latina. Pero la culpa se la lleva Donald Trump. Por racista, y ahí mezclan todo. Y que se siente la supremacía blanca y pa. Atrás de esas brutales movilizaciones contra Donald Trump están las ONG. Las ONG financiadas por quién. Y como ya sabemos, y una figura notable es Soros. Pero hay ONG financiadas por países y por otros personajes de la política mundial y del grupo más poderoso de ricos del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Leía yo que en Estados Unidos, por ejemplo, hay 1,5 millones de ONG que se habrán ido creando a través del tiempo, desde el 48, 1948 para acá. Y en otro país hay 300.000 y en Rusia hay 280.000 y así va. Entonces, ¿qué ocurre? Hay ONG, o sea, sin fines de lucro, que, que están limpias, sin pecado concebido, que reúnen a un grupo de personas que sin entrar en la política pura y dura, en la política partidaria, quieren ayudar en alguna actividad de la sociedad, en todos los campos de qué? De los derechos humanos, nuevamente. Pero no hay en muchísimas ONG eh, ninguna injerencia clara con, del poder económico mundial o de otros países, qué sé yo, para no ser injustos. Pero sí, hoy en día las ONG tienen un papel en la política internacional de la masita. Entonces, hay un gobierno que a los poderes mundiales no les gusta, entonces eh, las ONG que están trabajando con los indígenas eh, financian una movilización de los indígenas contra el gobierno local basados en hechos reales. O sea, los indígenas están quizá discriminados en su país, pero esto es perverso, esto es la injerencia de los poderes mundiales sobre ese país.
Y entonces están disimuladas las cosas en el sentido de que no, es la lucha por los derechos humanos, ¿verdad? Entonces volvamos atrás a lo que dijo este político cuando le preguntaron acerca de la izquierda cuál era su opinión. Yo decía hace un ratito que la izquierda, a mi entender, no tiene conciencia de lo que estamos hablando. Entonces, el arte de los Soros y compañía es venderle a miles y miles y miles la idea de que están luchando por los derechos humanos y eso es de izquierda. Por eso este político uruguayo con mucha perspicacia individualiza el fenómeno y sabe que eso no es la izquierda este, clásica, tradicional, que se mueve atrás de una doctrina, sino que está manipulada, y por eso le llama izquierda sorista, con mucha agudeza a mi manera de ver, y con cierto humor también. ¿Qué es lo que pasa? Aparte de las tres izquierdas que nombró este hombre, ahí se ha acuñado un nombre de izquierda infantil que le cabe perfectamente a los que son manipulados, muchos de los que son manipulados, por estas ONG que no son más que manejados por los titiriteros del poder mundial. Entonces, la, la, la diversidad sexual. Entonces, es un derecho humano reivindicar la, la libre opción sexual, ¿verdad? Pero entonces se transforma eso en un ariete, en una punta de lanza contra el poder político de determinados países en determinadas circunstancias políticas. Son manipulados. Y la gran o mucha parte de los movilizados, que llegan a ser miles en nuestro país, la marcha de la diversidad mueve 200.000 personas, es una locura para nuestra vez. Los que saben de movilizaciones saben de que movilizar esa cantidad de gente es muy difícil. El movimiento feminista también. ¿Cómo mueven tanta gente? Y se sienten de izquierda. Esa que nosotros llamamos izquierda infantil es víctima o presa fácil de los manipuladores del gran capital que le hacen sentir al militante del movimiento LGTB o como se llame, o de la movilización racial de defensa de la raza negra o la mujer discriminada, los ambientalistas, de que son de izquierda por reivindicar los derechos humanos que debiera estar en todas las constituciones y están en la mayoría de las constituciones. Ahora, ¿qué pasa? Nos enteramos y sabemos que hay un gran movimiento ambientalista que está digitado y manipulado por los grandes poderes económicos del planeta. Entonces un día aparece la jovencita Greta y después se abre paso, se llega a saber que atrás de ella están grandes capitales que piensan medrar con el tema ambiental. Bien, entonces volvamos a la izquierda infantil, es víctima de esas manipulaciones. Pero la izquierda infantil le preguntan acerca de un político de derecha, y son todos iguales los políticos de derecha. Son todos fachos, son todos la misma cosa.
y que no representan, por ejemplo, ninguno de ellos el interés de los trabajadores. Quiere decir que son todos iguales, ¿verdad? Y en la derecha, y esto es un aporte de un amigo mío hace un tiempo, que le agradezco, pero yo se lo robé. En la derecha también hay una derecha infantil. Entonces, para esa derecha infantil, veo una manifestación de la izquierda sorista o ve una lucha sindical cualquiera y unifica. Son todos los comunistas. Eh, todos son hinchas del Che Guevara. Todo, es todo igual. No hacen la clasificación que este político que les mencioné al principio hacen de los fenómenos para interpretarlo y para poder conducirse en la realidad. No saben estos elementos de derecha que hay gente que en vida del Che Guevara, en la mayor momento de gloria del Che Guevara, lucharon esa gente de izquierda contra las concepciones del Che Guevara. Después muere el Che Guevara y hasta hoy siguen luchando contra las concepciones del Che Guevara. Hay gente de izquierda que lucha con el anarquismo, que también el anarquismo expresa de los grandes poderes económicos mundiales, ¿verdad? Claro, en todos los campos yo no puedo hacer lo mismo que critico. Entonces, hay anarquistas muy claros en sus luchas. Y hay otros que son infantiles de izquierda, ¿verdad? Que es lo que nosotros decimos. Bueno, y en la derecha hay ese infantilismo. Entonces, es lo mismo. Un obrero que está luchando por un salario mejor, porque no le alcanza, que el Che Guevara. Esto es lo mismo. Entonces, la izquierda es un masacote, una cosa, y no es así. Y yo le agradezco a ese político uruguayo calificado de derecha su agudeza, porque, no sé, me reconforta de que alguien se tome el trabajo de discernir cómo es el adversario. No hace tabla rasa, no hace tabla rasa, y respeta a una izquierda, que no me acuerdo cómo él le llama, pero yo le digo genuina, pero estoy suplantando el término que él utilizó, que vive como piensa. Eso quiso decir, ¿verdad? En la austeridad que se supone que la izquierda tradicional debiera tener. Y de la otra punta está la izquierda caviar, que renunció a todos sus valores y su doctrina y todo eso. Y al medio coloca a la izquierda sorista, que, digamos, es gente que no se da cuenta que son meros títeres del gran capital que dicen combatir, ¿verdad? Entonces, en todas estas cosas juegan un gran papel las organizaciones no gubernamentales. Y no allá en el fin del mundo, en nuestro país. En nuestro país. Entonces, lo vimos actuar en la lucha contra el medio ambiente, digamos, en defensa del medio ambiente, lo vimos luchar en favor de las discriminaciones que existen en todas partes del mundo. Y queremos cerrar esta conversación de hoy en que las ONG de las que estamos hablando eh, intentan en todo momento suplantar las genuinas luchas de la mujer discriminada socialmente, del negro o el amarillo o el azul discriminado socialmente, de las opciones sexuales diferentes y suplantan eh, la militancia, digamos, en todos esos campos y si no, las infiltran. Y a veces la combinación de ambas cosas. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta que la opinión nuestra sobre la ONG
no es muy favorable. Lo que pasa que la historia lo dice así. Y si nos tomamos el trabajo que se tomó el político ese de derecha que mencionaba al principio, vamos a poder darnos cuenta de la incidencia de la ONG en la geopolítica mundial. Muchas gracias, amigo.